La primera vez que cargué a mi hijo en brazos, con las manos callosas de lavar ropa en el tanque, juré que él nunca conocería el hambre que yo conocí. Trabajé como condenada, barrí oficinas de madrugada, limpié baños de fiestas llenos de vómito, hasta vendí sangre cuando el dinero no alcanzaba. Dormía 3 horas y despertaba sonriendo, solo para que él no viera el cansancio en mis ojos. Todo valía la pena cuando me abrazaba y decía, «Mamá, eres mi heroína». Pero las heroínas no lloran, no flaquean, y eso lo aprendí a golpes. Mientras otras madres se quejaban de fiestas de cumpleaños caras, yo contaba monedas para comprar un pastel de supermercado. Cuando él pedía unos tenis nuevos, caminaba kilómetros bajo el sol para ahorrar el pasaje del metro. Mi cuerpo dolía, mi orgullo sangraba, pero mi amor era a prueba de balas. Hasta que descubrí que el sacrificio, solo, no compra gratitud. Años después, sentada en la mesa ajena, escuchando a mi nuera reírse de mí a mis espaldas, me pregunté, ¿dónde quedó aquella mujer que creyó que el amor era suficiente? La respuesta llegó el día que me corrió de la comida familiar, sin saber que la mano que cortaba era la misma que pagaba la escuela de sus hijos. Fue una historia de amor, sí, pero también de traición. Y yo, que siempre supe trabajar en silencio, ahora aprendería a gritar. Cuando mi hijo me presentó a Julia, con esa sonrisa que no veía desde su infancia, mi corazón se llenó de esperanza. Por fin alguien que lo cuidará como yo siempre quise, pensé, abrazándola como si fuera mi propia sangre. Los primeros meses preparé cenas especiales, llevé pasteles, ayudé con los gastos de la boda, todo para mostrarle que era bienvenida. Hasta su mirada, al principio cálida, parecía verme de verdad. Pero cuando nació mi primera nieta, algo cambió. Corría a ayudar, llevaba caldo de pollo, pasaba noches en vela con el llanto del bebé, limpiaba su casa cada que me llamaban. Los gracias se hicieron raros, y los encargos, cada vez más fríos. Doña Ana, ¿puede venir mañana? Julia está cansada. Mi hijo lo decía como si fuera su empleada, no la abuela que cancelaba turnos de trabajo por estar ahí. Poco a poco entendí que mi lugar en esa familia tenía dueña, y no era yo. Aceptaban mis manos trabajadoras, pero rechazaban mi cariño. Hasta que un día, al llegar con un ajuar nuevo para mi nieta, escuché a Julia decir por teléfono, insiste en venir a cada rato, como si no tuviera otra vida. Ahí lo supe, yo no era familia. Solo una solución conveniente, hasta que dejé de serlo. Cuando mi hijo perdió el trabajo y Julia empezó a quejarse de las colegiaturas, me adelanté. Déjenmelo a mí, dije sin explicar que eso significaba vender mi microondas y comer frijoles fríos por meses. Cada día 10, depositaba el dinero directamente en la escuela, sin que ellos lo supieran. Veía a los niños con sus uniformes impecables y sonreía en silencio, masticando mi pan duro con café aguado. Lo peor no era el hambre, sino la soledad de guardar ese secreto. Cuando Julia subía fotos de esa escuela privada, llena de orgullo, callaba las ganas de gritar, son mis noches sin dormir las que pagan eso. Mi hijo hablaba de su buen salario que cubría los gastos, y yo solo asentía, tragándome la mentira como me tragaba el dolor de espalda de tanto trabajar. Año tras año renové mi promesa silenciosa, mientras respirara, mis nietos tendrían la educación que mi hijo nunca pudo tener. Cambié medicinas por tés de hierbas, me corté el pelo en casa, usé el mismo abrigo por 3 inviernos. Todo por ver sus nombres en la lista de aprobados, aunque nadie supiera el precio de esa victoria. Hasta que un día, al llevar un pastel de cumpleaños para mi nieta, escuché a Julia decir, no sé por qué esta vieja insiste en venir, solo estorba. Entonces entendí que mi sacrificio no compraba amor, solo conveniencia. Y esa noche, por primera vez, dejé el dinero de la colegiatura quieto en mi cuenta. Los comentarios llegaron como puñaladas traicioneras. Mamá, ¿no podrías venir con otra ropa? Los papás de la escuela son tan elegantes. Mi hijo lo decía como si yo fuera una vergüenza, no la mujer que sostenía su estilo de vida. Julia remataba con dulzura falsa, es que queremos lo mejor para usted, mientras acomodaba mi cuello como si arreglara un defecto. Mi forma de hablar se volvió burla en las reuniones. Ay mamá, habla bien, pareces nacida en vecindad, decía mi hijo entre risas. Yo reía fingiendo, tragándome las lágrimas que ardían en mis ojos. Hasta el olor a jabón Sote que usaba era excusa para que Julia abriera las ventanas cuando llegaba. Poco a poco me volví invisible. Llegaba con regalos que nadie agradecía. Contaba anécdotas que interrumpían sin pudor. Hasta que un día entendí, ya no era la abuela querida, sino la intrusa pobre en la casa de lujo que yo ayudaba a pagar.
Y lo peor, sabían que tragaría cualquier humillación con tal de ver a mis nietos. Aquel domingo comenzó como todos. Me levanté a las 5 para hacer el pastel de zanahoria que le encantaba a mi nieto, tomé 3 camiones para llegar a su departamento. Mis manos temblaban al tocar el timbre, sosteniendo el Tupperware aún caliente. Cuando Julia abrió, su mirada gélida me advirtió que algo era distinto. «Ah, viniste», dijo sin ocultar el desdén, dándome la espalda antes de dejarme entrar. La mesa estaba hermosa, con cubiertos de plata que jamás podría comprar. Mis nietos corrieron a abrazarme, pero Julia los detuvo con un «dejen a la abuela acomodarse primero». Al acercarme a mi silla habitual, extendió el brazo para bloquearme. «Este asiento es solo para familia, ¿sabes? Mejor vete». El silencio se hizo tan pesado que escuché mi propio corazón latir. Busqué los ojos de mi hijo, implorando un poco de dignidad. Él bajó la mirada al plato, moviendo un trozo de carne con el tenedor. «Es que queríamos una comida más íntima hoy, mamá», murmuró, como si eso lo justificara todo. Mis piernas casi ceden al entender. La familia que construí con sangre y sudor ahora me veía como estorbo. Tomé mi bolso con manos temblorosas, tratando de conservar algo de orgullo. «Traje pastel para los niños», dije, dejando el Tupperware sobre la mesa. Julia ni miró, ocupada sirviendo vino a otros invitados, familiares suyos que nunca había visto. Mi nieto mayor intentó seguirme, pero su padre lo jaló del brazo. «Deja que la abuela se vaya, hijo». Bajé los 14 pisos en el elevador en silencio, conteniendo las lágrimas que ardían en mis ojos. En el camión de regreso, una señora me ofreció un pañuelo sin preguntar. Reconoció el dolor de quien es desechada por su propia sangre. Al llegar, tiré el vestido que había cosido especialmente para esas comidas dominicales. Esa noche, acostada en mi sofá viejo, finalmente entendí. Ya no era la madre, la abuela, la familia. Solo era Ana, la mujer que dio 40 años de vida a quienes ahora se avergonzaban de ella. Y por primera vez desde que nació mi hijo, pensé en poner mis propios sueños primero. 3 días después de aquella comida, mi hijo apareció en mi puerta sin los niños, una señal que ya conocía demasiado bien. «Necesitamos hablar, mamá», dijo, evitando mi mirada. Mientras servía el café, noté que sus manos temblaban más que las mías. «Julia cree que vienes a casa con demasiada frecuencia». Su voz se quebró a mitad de esa frase cobarde. «¿Y tú qué piensas?», pregunté, aferrándome a la taza como si fuera mi único ancla. Él miró por la ventana, como si la respuesta estuviera escrita en el edificio de enfrente. «Es que, necesitamos espacio, mamá. ¿Entiendes? ¿Verdad?». Cada palabra salió como un clavo martillado en mi ataúd de madre. Prometí visitar menos, con una voz tan baja que apenas escuché mi propia traición. Cuando se fue, aliviado como quien se quita un peso de encima, dejó un cheque sobre la mesa, «para tus gastos». Lo rompí frente a la puerta que aún estaba abierta, los pedazos volando como mariposas muertas. Esa noche, mientras ordenaba fotos viejas, entendí, mi lugar en sus vidas se había convertido en una molestia. Pero lo peor no era el rechazo, era descubrir que, después de tanto dar, me había quedado sin nada para mí misma. Hasta que el teléfono sonó a la mañana siguiente con una sorpresa inesperada. Doña Marta, mi vecina de toda la vida, tocó a mi puerta con los ojos llenos de lástima. «Ana, necesito contarte algo». Sus manos arrugadas apretaron las mías mientras revelaba. «Ayer en el elevador escuché a tu nuera decir que solo estorbas, que tu presencia avejenta la casa». Cada palabra ardía como alcohol en una herida abierta. Todo mi cuerpo tembló, no de sorpresa sino de confirmación. «¿Y mi hijo, dijo algo?», pregunté, aferrándome a un último hilo de esperanza. Doña Marta bajó la mirada, solo asintió. «Ana», le pidió que hablara más bajo. El cuchillo giró en mi espalda, retorcido por mi propia sangre. Esa noche, sentada en mi sofá solitario, repasé cada sacrificio, cada noche en vela, cada peso que me negué a mí misma. Las paredes fueron testigos de mi llanto ronco, ese dolor de quien descubre que su amor fue medido y hallado insuficiente. Hasta mi foto en su casa, ahora lo sabía, debía estar cubierta de polvo en algún rincón. Fue entonces cuando sonó el teléfono, interrumpiendo mi duelo anticipado. Del otro lado, la voz temblorosa del abogado de tía Rosa. «Doña Ana, necesita venir al despacho. Es sobre el testamento». El destino, al final, aún tenía cartas bajo la manga, y estaba por aprender que algunas venganzas llegan como justicia silenciosa.
La oficina del abogado olía a madera encerada y libros antiguos, un contraste brutal con mi vida raída. Cuando el licenciado Mendoza abrió el testamento, sus manos cuidadosas extrajeron un documento que lo cambiaría todo. Doña Ana, la tía Rosa la designó como única heredera, dijo, ajustando sus lentes. La cifra escrita parecía un error, 3.287.546 pesos con 21 centavos pesos, una fortuna que no cabía en la mente de una mujer acostumbrada a contar centavos. Dejó un mensaje para usted, continuó el abogado, entregándome un sobre amarillento. La letra temblorosa de tía Rosa decía, para mi única familia, la mujer que me trató con dignidad cuando mi propia sangre me abandonó. Las lágrimas ardieron en mis ojos al recordar las noches que pasé cuidándola, sin imaginar que aquellos gestos serían mi mayor tesoro. Mientras tanto, mi hijo y nuera me cambiaban por muebles nuevos y cenas elegantes. En los días siguientes, firmé papeles que transformaron mi vida. Contraté un asesor financiero, un joven que me trató con respeto, algo que mi propia familia había olvidado. Cuando sugirió inversiones, solo sonreí. Primero quiero un departamento con balcón para el sol matutino. Era todo lo que una mujer como yo realmente necesitaba, después de vivir encerrada en un cuarto oscuro por décadas. La noticia se esparció en el edificio como polvorín. Doña Marta fue la primera en abrazarme, llorando como si el triunfo fuera suyo. Ahora verás cómo regresan con el rabo entre las patas, dijo mientras empacaba mis pocas pertenencias. Yo solo moví la cabeza, no quería venganza, solo paz. Pero el destino tenía otros planes. El día de la mudanza, miré por última vez esas paredes que vieron mis lágrimas silenciosas. Mi nueva vida esperaba en una colonia tranquila, donde nadie me conocería como la mamá de Rodrigo o la suegra entrometida. Por primera vez en 62 años, sería simplemente Ana, y esa simple verdad traía un alivio que ningún dinero podría comprar. Mientras la camioneta de mudanzas cruzaba la ciudad, mi celular vibró. Era la escuela de los niños, confirmando el no pago de la colegiatura. Sonreí imaginando la expresión de Julia al recibir la factura. Pero mi corazón estaba demasiado ligero para guardar rencor, o al menos eso creía, hasta que el destino preparó su siguiente jugada. Mi nuevo departamento tenía pisos claros que reflejaban el sol de la mañana, algo tan simple que me hacía sonreír al despertar. Compré un sillón mullido junto al balcón, donde leía libros que siempre quise conocer. Por primera vez en décadas, mis manos no olían a jabón sote, sino a tierra fresca de las plantas que cultivaba. Nadie me llamaba naca o estorbo, ahora era simplemente yo. Bloqueé sus números en el celular, pero dejé desbloqueado el de la escuela, una pequeña trampa silenciosa. Mientras tanto, mi hijo debió pensar que estaba haciendo berrinche, como antes. Pero esta vez, cada día lejos de ellos me enseñaba una verdad liberadora, merecía más que migajas de cariño. Hasta el silencio se convirtió en una especie de paz. Los meses pasaron como páginas de un diario nuevo. Aprendí a darme masajes, compré ropa que me gustaba, me uní a un círculo de lectura. Cuando me miraba al espejo, ya no veía a la mujer cansada que rogaba por amor. Y justo cuando los había olvidado, el destino decidió que era hora del reencuentro, comenzando con la inesperada llamada de la directora. El teléfono sonó una tarde lluviosa mientras regaba mis orquídeas. Doña Ana, estamos preocupados por las colegiaturas atrasadas, dijo la directora con voz vacilante. Dejé la regadera con mano firme y respondí. Ya no pagaré más, licenciada. Por cierto, dudo que los padres supieran que era yo quien pagaba todo. El silencio al otro lado valió más que cualquier confirmación. Pero, ¿cómo? Los depósitos siempre llegaban a su nombre, insistió, confundida. Expliqué con calma que durante 4 años cambié medicinas por analgésicos genéricos para mantener esas colegiaturas. Cobre al padre de los niños. Al fin que siempre tuvo buen salario, no. Mi ironía dolía menos que la verdad que ahora conocía. Al colgar, imaginé el caos en esa casa cuando llegara el cobro. Julia abriendo la factura con sus uñas impecables, mi hijo contando monedas imaginarias. Y por primera vez, yo no estaría allí para resolver lo que rompieron. Mis manos, ahora libres, podían ocuparse solo de mí. Apareció en mi puerta 3 días después, sin avisar, como siempre hacía cuando necesitaba algo. Julia se veía distinta, el cabello despeinado, los ojos hinchados de noche sin dormir. Necesitamos hablar, Ana, dijo, usando mi nombre por primera vez en años. La dejé entrar, pero no ofrecí café, no sonreí. Mi casa olía a lavanda y paz,
y no permitiría que rompiera eso. La escuela llamó diciendo que dejaste de pagar las colegiaturas, lanzó, como un golpe bajo. Sus ojos brillaban de rabia, pero también de desesperación. Conocía esa mirada, era la misma que yo tenía al contar monedas. Lo hiciste por venganza. Su voz tembló, revelando la fragilidad que su orgullo siempre escondió. Respiré hondo, mirando mis plantas en el balcón antes de responder. No, Julia. Solo dejé de mantener a quienes nunca me respetaron, dije con una calma que por fin habitaba en mi alma. Abrió la boca para protestar, pero continué. 4 años. 4 años pagué todo, mientras te quejabas de mi olor y mi acento. Palideció, sus dedos aferrándose a su bolsa de diseñador, esa misma bolsa que yo ayudé a pagar sin que lo supiera. No sabíamos, comenzó, pero levanté la mano. Sí sabían. Solo fingían no hacerlo, porque les convenía. Mis palabras cayeron como piedras entre nosotras, construyendo el muro que ella misma había levantado ladrillo a ladrillo. Entonces intentó lo que siempre le funcionaba, el llanto. Pero los niños, te aman, sollozó. Mi corazón se apretó, pero no cedí. Si me aman, pueden visitarme. Pero no pagaré más por ser tratada como basura en tu casa. Abrí la puerta, señalando que la conversación terminaba. Salió tambaleándose, sin mirar atrás. Cerré la puerta y volví a mi sillón, donde el sol de la tarde calentaba mi rostro. Por primera vez, no me sentí culpable. Por primera vez, era dueña de mi propia historia, y qué maravillosa sensación era esa. Mi hijo vino personalmente a invitarme al cumpleaños de mi nieta, con los ojos rojos y las manos sudorosas. Mamá, por favor, necesitamos arreglar esto, suplicó, pareciendo aquel niño que alguna vez corría a abrazar tras una caída. Acepté, no por ellos, sino por los niños que merecían ver que su abuela no los había abandonado. Llegué con vestido nuevo, perfume fino y una serenidad que los incomodó desde el principio. La casa estaba llena de parientes, los mismos que rieron cuando me corrieron meses atrás. Cayó el silencio al entrar, pero sonreí y saludé a todos como si nada hubiera pasado. Mis nietos corrieron a abrazarme, y solo por ellos contuve las lágrimas. Julia palideció al ver mi nuevo collar, sus ojos calculando su precio como siempre hicieron con mi valor. Al sentarnos a la mesa, mi hijo hizo un brindis vacío sobre la familia unida. Fue entonces cuando alcé mi copa de vino, esa misma que nunca me ofrecieron antes. Ya que hablamos de familia, comencé con voz clara como cristal. Creo que todos deben saber que mientras me excluían, yo pagaba la educación de estos niños. El tenedor de mi yerno cayó al plato con un tintineo dramático. Julia intentó interrumpir. Ana, esto no es lugar para. Pero continué, mostrando en mi teléfono los comprobantes de 4 años de depósitos. Todas las colegiaturas. Todos los materiales. Todas las excursiones. Mientras me llamaban naca vieja, vendía mis pertenencias para pagar los lujos que hoy dan por hecho. Mi voz no temblaba, qué milagro era finalmente hablar sin miedo. Mi hijo intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta cuando mostré el cheque que me dio, ese mismo que rompí. Me diste limosna, hijo, mientras yo daba educación a tus niños. El silencio fue absoluto, solo roto por el llanto de mi nieta menor, que no entendía por qué todos estaban tan callados. Al final, no hubo gritos ni disculpas falsas. Solo la verdad, cruda e indigesta, servida en la mesa como un platillo que nadie quería probar. Al salir, dejé la puerta abierta, símbolo perfecto de una relación que ellos mismos habían roto. Y por primera vez, fui yo quien no miró atrás. Mi casa ahora tiene paredes claras y ventanales que dejan bailar al sol sobre el piso de madera. En el balcón cultivo rosas, orquídeas y una enredadera que comienza a cubrir la reja, cada hoja testigo del tiempo que ahora me dedico. Por las mañanas preparo café de olla con canela y me siento a observar los pájaros, sin prisa, sin culpa. El silencio aquí no es soledad, es libertad. Compré un juego de tazas de porcelana fina, de esas que antes solo osaba admirar en vitrinas. Cada miércoles, doña Marta viene a nuestro té de tarde, trayendo galletas y chismes del edificio. Reímos fuerte, sin preocuparnos por parecer nacas. Al fin entendí que la elegancia no está en las cosas, sino en la autenticidad. Hasta mi forma de hablar, antes motivo de vergüenza, ahora resuena libre por estas paredes. Me inscribí en clases de pintura y descubrí un talento dormido por décadas de trabajo duro. Mis cuadros, paisajes imaginarios y flores vibrantes, ahora adornan las paredes donde antes solo había fotos de la familia que me rechazó.
A veces, cuando pinto, hasta olvido comer, perdida en la felicidad simple de crear solo porque quiero. Nunca imaginé que a los 62 años aprendería el placer de ponerme primero. Los domingos, que antes eran días de ansiedad antes de las comidas humillantes, ahora son sagrados. Duermo hasta tarde, leo libros de una sentada, horneo pasteles solo porque sí. Cuando suena el teléfono, y a veces es mi hijo intentando acercarse, decido responder o no según mi humor. Esta elección simple, trivial para muchos, es mi mayor lujo, la soberanía sobre mi propio tiempo y afecto. Llegó a mi puerta un sábado lluvioso, sin los niños, una estrategia calculada que reconocí al instante. Mamá, ¿podemos hablar? Sus ojos suplicaban como cuando era pequeño y rompía algo valioso. Esta vez no corrí a solucionarlo, solo abrí la puerta y señalé el sillón de la sala, manteniendo la distancia física que ahora era mi derecho. Mientras balbuceaba disculpas vacías, observé cómo sus manos, tan parecidas a las mías, temblaban al sostener la taza. No guardo rencor, hijo, dije interrumpiendo su discurso ensayado, pero tampoco volveré a ser quien fui. Aclaré que vería a mis nietos, pero en mi casa, bajo mis condiciones, sin Julia imponiendo reglas. Cada palabra salió serena, como si hablara con un extraño que necesitaba entender mis límites. Cuando se fue, prometiendo cambiar, me senté en el balcón y respiré hondo. Antes habría pasado la noche en vela repasando cada palabra. Ahora simplemente regué mis plantas y preparé mi cena, sola, pero en paz. El amor que siempre di ahora tenía fronteras claras, y qué alivio era entender al fin que los límites no son falta de perdón, sino de amor propio. Hoy, al mirar atrás, veo a una mujer que confundió amor con abnegación total. Creía que ser buena madre significaba desaparecer por los demás, despellejarme las manos para que las de ellos siempre estuvieran suaves. Pero el tiempo y el dolor me enseñaron la lección más valiosa: amor sin respeto es solo esclavitud disfrazada de virtud. Mis cicatrices ahora son medallas de supervivencia, no heridas abiertas. Mis nietos me visitan 2 veces por semana, trayendo dibujos e historias de la escuela que aún ayudo a pagar, pero por elección, no por obligación. Aprendí a decir no cuando algo me desagrada, y descubrí, sorprendida, que me quieren no por lo que doy, sino por lo que soy. Julia nunca más ha venido, y mi hijo siempre llega solo, tratando mis límites con un respeto que debería ser básico. En las mañanas tranquilas, mientras preparo mi café de olla, pienso en la Ana de antes, esa que creía que el valor venía de cuánto se sacrificaba. Hoy sé que mi valor es intrínseco, no negociable. Compré un cuaderno hermoso donde escribo mis memorias, no como rencor, sino como testimonio. Quien algún día las lea, sabrá que una mujer sencilla puede ser protagonista de su propia vida. Aprendí a recibir el año nuevo sola, a celebrar mis pequeñas victorias, a reír de mis propios chistes. Descubrí que la soledad puede ser elección, no abandono. Mi casa ahora tiene fotos mías de todas las edades: la niña pobre, la madre luchona, la mujer renacida, en una pared que llamo mi árbol genealógico. Cuando encuentro viejas conocidas que preguntan, ¿pero no extrañas a la familia?, sonrío con una serenidad que las confunde. Les explico que tengo familia, yo misma, que el amor no requiere darlo todo hasta no quedar nada, que decir basta fue mi acto más valiente de amor propio. No lo entienden, pero quizá algún día, alguna necesitará recordar mi historia. Ahora, al atardecer, me siento en el balcón y miro las estrellas que llevan toda la vida mirándome a mí. Ya no pido perdón por ocupar espacio en el mundo. Mis manos, antes callosas de trabajo, ahora tocan el piano en las clases que empecé a los 63 años. Y cuando la música resuena en mi casa vacía, es la dulce melodía de la libertad, la prueba de que nunca es tarde para reinventarse, si tenemos el valor de pasar la página.